¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Al cumplir 75 años de existencia, mañana viernes 19, el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra en su mejor momento, con finanzas sanas y una infraestructura moderna. Tufik Miguel Ortega, director general del IMSS, puntualizó que la viabilidad financiera se consolida gracias a que por segundo año consecutivo se logró un superávit estimado en más de 8,000 millones de pesos. Para este año, una de las prioridades es mejorar la atención a los usuarios y disminuir el tiempo de espera de una consulta. Tenemos aquí con nosotros en Dinero y Poder a Tufik Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Tufik, esta responsabilidad que ahora te asignaron como tal obliga a plantear lo que sería para este término de sexenio. ¿Qué es lo que el IMSS estaría en condiciones de transformar a partir de estos elementos que hemos determinado? Lo que sería el cambio dentro de la propia estructura financiera, por un lado, y el tema de los servicios. Muchas gracias por el espacio. Mira, estamos muy contentos. Efectivamente, estamos llegando a nuestros primeros 75 años de vida. La institución llega con una fortaleza financiera que no se veía hace muchos años. Para que ustedes se den una idea, desde el 2009 se había comenzado a deteriorar la situación financiera del instituto. En el 2012 estábamos utilizando más de 22,000 millones de pesos de nuestras reservas financieras. Le quedaban prácticamente 2 años de vida al instituto, estábamos quebrados. Desde el inicio de esta administración arrancamos con un programa de disciplina financiera, fortalecimos nuestros ingresos, empezamos a gastar mejor y finalmente desde el 2016 ya pasamos de números rojos a números negros. 2017 fue un gran año, cerramos con un superávit, como bien mencionaste, de 8,000 millones de pesos. Y ahora el gran reto es que esta fortaleza financiera se traduzca en mejores servicios para todos nuestros derechohabientes. Nosotros atendemos a 74 millones de derechohabientes. Para que ustedes se den una idea, en un día típico del IMSS, damos 500,000 consultas al día, atendemos 60,000 urgencias, realizamos 4,000 operaciones, atendemos a más de 200,000 niños en el instituto, le pagamos al mes a 3.5 millones de pensionados. Entonces, el gran reto es que esta fortaleza financiera se vea ya reflejada en mejores servicios para todos estos derechohabientes. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como todas las instituciones de su tipo construidas en el mundo entero en esos años, enfrenta una presión muy seria que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Por un lado, esto significa costos de pensiones bastante significativos y por otro lado, costos de salud que tampoco son menores, ¿no? En particular aquí en México, además del envejecimiento, pues le hemos añadido el engordamiento, ¿no? Porque la presión que hay por obesidad, por diabetes, etcétera, también es algo muy fuerte. Considerando estos dos grandes presiones, aún así, ¿usted percibe que el IMSS está en condiciones de enfrentar estas amenazas? Sin lugar a dudas. Mira, en relación con los dos temas, en el tema de pensiones, las pensiones están garantizadas para que toda la gente tenga plena certeza de que están garantizadas. Efectivamente, ha habido, en 1970 teníamos la relación entre el número de trabajadores asegurados y pensionados era de 12:1. Actualmente es de 4:1 y eso pues genera una presión financiera sin duda para nosotros, pero yo les diría, esta presión financiera va a seguir incrementando más o menos hasta el 2030. Sí, más o menos. A partir de 2030 la curva empieza a disminuir, ya no va a seguir creciendo esta presión. Actualmente nosotros de los trabajadores del Seguro Social pagamos alrededor de 80,000 millones de pesos, pero este esfuerzo financiero nos permite hacer frente precisamente a ellos. Para los trabajadores que ingresaron después del 97 no es ningún problema porque ya cada uno en sus afores tienen una cuenta individual. Nosotros cada mes de las cuotas que recibimos les depositamos en su afore y ese va a ser el ahorro hacia el futuro. En el tema de enfermedades también es un gran reto. Hay 4 enfermedades crónico-degenerativas que están consumiendo alrededor del 80% del presupuesto en gasto médico. ¿Cuáles son estas enfermedades? La diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer de colon y el cáncer de mama. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Y esto es un problema, no es exclusivo del instituto, es un problema a nivel mundial. Es clave empezar a girar de un modelo curativo reactivo
a un modelo preventivo. Y lo estamos haciendo desde muchos puntos de vista. O sea, empezamos desde nuestros niños en las guarderías, les cambiamos los menús, ya no incluyen grasas saturadas, azúcares, sales, estamos fomentando el deporte, estamos dándole atención a los estudiantes de preparatoria hacia arriba, de escuelas públicas. Nosotros les damos la atención totalmente gratuita, los estamos invitando a que se hagan chequeos preventivos 2 veces al año. Con que la gente se cheque peso y talla y niveles de azúcar, podemos adelantarnos a estas enfermedades. Y también ya arrancamos con un programa, un piloto en el estado de Nuevo León, en el cual nosotros nos estamos acercando a los trabajadores para hacerles estos chequeos y adelantarnos 10 o 15 años a estas enfermedades, porque desgraciadamente la gente nos está llegando a nuestras instalaciones pues ya con daños irreversibles, y una vez que te da una diabetes, pues tu calidad de vida cambia enormemente. Ese es el gran reto en materia médica que tenemos en el instituto, y es en el que estamos trabajando precisamente pues para adelantarnos a las enfermedades. Yo quisiera regresar al tema de fortalecimiento financiero porque, bueno, pues qué bueno que las finanzas del IMSS estén mejor, pero a mí no me queda muy claro, creo que al público le sería interesante entender cómo es que el IMSS logra este fortalecimiento. Yo recuerdo hace cosa de 2 o 3 años había, pues no quiero decir rumor, pero se mencionaba que a lo mejor se tenían que subir las cuotas porque efectivamente no le alcanzaba al IMSS para cubrir sus gastos, tampoco le alcanzaba para el tema de las pensiones que mencionas ahora y que mencionó Macario. Entonces, ¿cómo le dieron la vuelta tan rápido? ¿Ahorraron gastos, cortaron servicios? ¿O en qué consistió este fortalecimiento financiero? Mira, la fórmula se dice sencillo, aunque es complicado, pues aumentar los ingresos y gastar mejor. En materia de ingresos, tenemos niveles históricos de recaudación sin incremento alguno en las cuotas. Nuestros ingresos han crecido en lo que va de esta administración 20% en términos reales. Si lo comparamos con el mismo periodo de la administración pasada, estaba por debajo del 5%. ¿Qué quiere decir eso? El año pasado recaudamos 290,000 millones de pesos. Estamos recaudando 100,000 millones de pesos más que en 2012, sin aumentar las cuotas, y simple y sencillamente generando mejores controles y mejores actos de revisión. O sea, la gente no pagaba, las empresas no pagaban, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Antes se hacían por año 100,000 actos de fiscalización, ahorita estamos haciendo al año 33,000 y estamos recaudando más y estamos afiliando a más. O sea, este ha sido el sexenio del empleo, se han generado más de 3 millones de trabajadores asegurados, de empleos formales. Es más del doble de la administración pasada, y ya superamos incluso sexenios completos de los empleos que se habían generado. Entonces, sí, estamos detectando de forma más efectiva aquellos patrones incumplidos, y por otro lado, en el lado del gasto, estamos gastando mejor. El año 2017 generamos ahorros por eficiencias por 7,000 millones de pesos. El mejor ejemplo es la compra consolidada. Estamos con la compra consolidada comprando un 33% más de volumen de medicamentos, y en lo que va de esta administración ya le hemos ahorrado al sector salud 17,000 millones de pesos por el hecho de conjuntarnos, y este ahorro, más o menos poco más de la mitad, ha sido ahorro para el IMSS, que no es un ahorro que se quede en las cuentas del IMSS, sino más bien nos permite aumentar la compra de medicamentos. Nuestros niveles de abasto superan el 99%, o sea, estamos en niveles históricos. Y por otro lado, ante una creciente afiliación que hemos vivido, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la infraestructura médica. Tenemos en proceso, la idea es concluir la administración con 12 hospitales nuevos, con 40 unidades médicas familiares, estamos renovando nuestros equipos. Entonces, en eso se está traduciendo esta fortaleza financiera. Ahora, el tema de la atención a los usuarios, ahí donde, pues precisamente por esta atención masiva, la programación de cirugías, la atención cotidiana, el tema de los trámites, entiendo que ahí se ha avanzado significativamente, pero pues por supuesto la calidad de un servicio otorgado a tanta cantidad de gente, pues requiere ahí, digamos, de modelos cada vez más eficientes
y que reduzcan los tiempos de espera, ¿no? Sin lugar a dudas, mira, como parte de estos programas de mejora en la calidad, hemos hecho varias cosas, unos ejemplos. En el 2012 no había un solo trámite que pudieras hacer de forma digital, punta a punta. Actualmente el 78% de nuestros trámites de COFEMER ya se pueden realizar de manera digital. Se han hecho más de 192 millones de trámites ya de forma digital. Eso, pues, ¿en qué le beneficia a la gente? Pues que no tiene que pedir permiso, trasladarse, hacer colas y vivir un mal rato en nuestras instalaciones, ¿no? Por el lado médico, pues estamos haciendo un uso más eficiente no nada más estamos aumentando nuestras clínicas y hospitales, también estamos usando mejor nuestras instalaciones. Antes no se ocupaban los quirófanos los fines de semana. ¿Qué generaba eso? Teníamos más o menos un rezago de 8,000 cirugías. Los empezamos a utilizar, ya se están utilizando en 15 delegaciones y ya hemos realizado 14,000 cirugías tan solo los fines de semana. Esto pues le estamos dando escala para que durante 2018 vamos a seguir incrementando el número de delegaciones. Tú comentabas lo de las largas esperas. Por ejemplo, si tú llegabas a una clínica del IMSS sin cita, pues tenías que esperarte 3 horas para que te atendieran o te agendaban para otro día. Ya tenemos un módulo en todas nuestras unidades médicas familiares en el cual, si tú llegas, se llama Unifila para pacientes sin cita. Llegas sin cita y ahí te están atendiendo en menos de 1 hora, ese mismo día. Por ejemplo, nos tardábamos hasta un día completo, una vez que un paciente dejaba el hospital, nos tardábamos hasta un día en tener lista la cama para que lo pudiera ocupar otro paciente, era increíble. Actualmente, pues el promedio es de 8 horas, aunque hay lugares en donde nos estamos tardando 2 horas. Antes, si tú ibas a la clínica de primer nivel y tenías que acudir a un hospital de segundo nivel, pues tenías que ir a trasladarte a otro lugar, te tardabas entre 2 y 7 días en conseguir de nueva cuenta una cita. Actualmente en el mismo lugar, en menos de 30 minutos estás recibiendo ya tienes tu cita. Entonces, todas estas medidas que pues, se traducen en menos tiempos de espera, en menores rezagos, estoy convencido, falta mucho por hacer, pero creo que vamos en la línea correcta. ¿Alguna forma, algo de lo que observamos en las dependencias públicas, ¿no?, por razones naturales de los cambios de gobiernos, es que se interrumpen los programas, la falta de continuidad? ¿Hay algún esfuerzo del IMSS para que estas cuestiones positivas puedan trascender, por ejemplo, el cambio de gobierno que viene? Mira, en materia financiera, el IMSS tiene una integración tripartita. ¿Qué significa esto? Que en su consejo técnico, que es el órgano supremo de la institución, participan consejeros del sector patronal, consejeros del sector obrero y consejeros del gobierno. En cuanto hace al tema financiero, se aprobaron unos lineamientos hacia futuro. ¿Para qué? Para garantizar no volver a caer en el error que se tuvo algunos años en donde nos estábamos gastando más dinero de lo que estábamos ingresando. Entonces, esta fórmula que ya está establecida por el órgano supremo y que para modificar se requiere de unanimidad por parte del Consejo, pues no le va a permitir al nuevo director general del IMSS gastarse más dinero del que ingresa. En cuanto hace estas iniciativas médicas, pues son iniciativas que ya están funcionando, ya están implementadas. O sea, yo veo difícil que alguien pues llegue y diga, pues voy a quitar las cirugías los fines de semana porque pues a lo que se va a enfrentar es a tener nuevamente rezagos y largos periodos de programación de cirugías. Entonces, afortunadamente el IMSS es una institución apolítica y que está plenamente funcionando, que tiene sus procesos bien delimitados y que creo que eso es lo que le garantiza poder seguir trascendiendo, no importa qué director general esté sentado en mi silla el día de mañana. Bueno, pues ahí está, creo que se trata finalmente de una institución que ha logrado modernizarse, Tufik, y que de una manera muy clara hoy brinda un servicio y tiene una viabilidad financiera, pues por supuesto mucho mejor de la que por lo menos habían recibido o recibieron hace ya casi 6 años. Sin lugar a dudas, insisto, estamos cumpliendo nuestros primeros 75 años, llegamos con una institución robusta, con un rumbo claro,
y cuyo principal eje de actuación va a ser la mejora en la calidad y calidez de los servicios de los derechohabientes. Yo fui Miguel Ortega, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En medio de la constante amenaza por la salida de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la próxima semana inicia la sexta ronda de renegociación de este acuerdo en Montreal, en Canadá. El gobierno de ese país advirtió hace unos días que ve muy alta, decía, la posibilidad de que Washington abandone el acuerdo, mientras que México cree que esta ronda es decisiva para empezar a desatorar los temas más importantes, como la cláusula sunset, que es la que pues, estaría replanteando cada 5 años la posibilidad de salir del tratado. Bueno, pues no sé lo que los canadienses de dónde sacaron la información, le pegaron al peso ese día bastante fuerte cuando dijeron que pues, se iba a ir y el peso se fue hasta 19.70 y de repente empezó esto a modificarse de forma pues un poco rara. De repente aparece Trump diciendo, entre las locuras, ya ve que un día dice una cosa, otra, depende con quién hable, es parte de su desgobierno, del caos que viven allá, pero yo diciendo que en el tema del Tratado de Libre Comercio habría que ser flexibles con México porque tiene elecciones y es como estar enfermito, ¿no? Entonces hay que pues ayudarlo y esto hace que el peso mexicano se recupere, por allá andaba ya en los 18.70, recuperando una muy buena cantidad de centavos en algo que para muchos, y por supuesto también industria automotriz y muchos norteamericanos diciéndole aquí no le toque porque estamos hablando de algo que puede costarnos muchos millones de dólares, Mauricio. Así es, Ezra, efectivamente lo comentamos en varios programas anteriores, esta negociación iba a ser larga y todavía iba a haber calambres, y calambres quiere decir pues habrá momentos de tensión como estos que tú mencionas. Yo desconozco qué hubo detrás de la declaración del canadienses, del gobierno canadiense, de que ellos pensaban que ya Estados Unidos se podía salir, pero lo que sí, yo pienso que ahí no es que hayan revelado esta percepción así nada más. Yo pienso que algo están negociando y lo que querían provocar era probablemente la reacción de algunos de los actores políticos que están involucrados. Yo no creo que en política hay casualidades. Y curiosamente, después de la declaración de los canadienses, se pronuncia, por ejemplo, el líder republicano Paul Ryan y dice que, pues, que él piensa que los republicanos no consideran que Estados Unidos no debería salirse del tratado. Efectivamente, el presidente Trump afloja un poco, se ve más flexible, se ve más proclive a que continúen las negociaciones. Entonces, a lo mejor tenía ese propósito, no lo sé, te repito, pero creo que todavía faltan episodios de ese estilo, entonces tampoco hay que cantar victoria. Me parece, bueno, yo he escuchado, porque sin duda los negociadores han sido muy herméticos y creo que hacen bien, porque si no la negociación se dificulta cuando se sale a la luz cosas que todavía no están acordadas, pero entiendo que hay también flexibilidad del lado mexicano. Estas propuestas sobre el contenido que deberían de tener los productos que se elaboran en México para poder ingresar a los Estados Unidos sin ningún arancel, el tema de revisar cada 5 años, que más que revisar, hacer una valoración sobre el tratado, y algunas otras cuestiones sobre la situación agrícola y el ingreso de mercancías hacia el mercado estadounidense. Entiendo que México en esta sexta ronda podrá hacer algunas contrapropuestas. Anteriormente la posición había sido firme, eso es inaceptable para México. Creo que acá la tónica de la ronda de la próxima semana va a ser de diálogo. Son los temas más álgidos hasta el momento, pero el hecho de que el diálogo continúe es bueno. Una negociación es conversar y ver cómo llegan a un punto en común. Creo que esa podría ser la tónica. Y en la medida en la que eso suceda, pues efectivamente se seguirá avanzando hacia un acuerdo final, ¿no? Esperemos que relativamente pronto. Luis Videgaray, el canciller, platica hace unos días allá en Estados Unidos precisamente con Robert Lighthizer en el sentido de
pues tratar de encontrar lo que serían mecanismos adecuados para facilitar algún tipo de declaración, dicen, que de alguna forma mantenga el tratado, no lo van a terminar, pero que le dé, digamos, este aspecto positivo en términos del mensaje, que no afecte la elección en México y que estos temas terminen por vincular específicamente los intereses que los Estados Unidos, y esto creo que es una parte fundamental, han comenzado ahora ya de forma muy concreta a decirle: esto no lo puedes tocar, porque si lo tocas estarías, presidente Trump, estarías destruyendo una parte importante del aparato productivo norteamericano en la industria automotriz y en otras áreas. El tema, por supuesto, fueron directamente con Trump los grupos de productores agrícolas diciendo: cuidado aquí porque metes la mano y terminas por destruir una parte de la economía norteamericana. Yo creo que eso es obvio para cualquiera, salvo para el señor Donald Trump. La salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio va a generar costos en los 3 países. También creo que no cabe duda que para México el costo sería más alto en términos relativos del que va a sufrir Estados Unidos, pero todos pierden. De manera que es irracional terminar con el tratado. El problema que tenemos aquí es que precisamente el presidente de Estados Unidos es irracional y por lo tanto no es previsible su reacción, no sabemos qué va a decidir y depende solo de él. De manera pues que podría en cualquier momento decir: yo ya me voy, porque eso es el riesgo que seguimos teniendo y por eso pues el peso no acaba de recuperarse por completo y luego brinca y lo que sea. Creo que lo que ya los republicanos en general se han dado cuenta, lo comentaba ahorita Mauricio, es que pues sería un riesgo innecesario en un año en donde ellos tienen elección. Yo entiendo que el señor Trump se preocupe por nuestra elección, pero seguro le preocupa más la de él. Y esa elección en noviembre se vería seriamente dañada si en este momento se les ocurre salirse del tratado cuando la reforma fiscal apenas la están implementando y no todo el mundo está convencido de ello, pues meter en problemas a buena parte de los estados del centro de los Estados Unidos que tienen una dependencia muy grande de México, en los que son agrícolas, por ejemplo, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, creo que no hay ninguna razón para hacerlo y lo que necesitamos ahora es darle una salida y por eso también Mauricio comentaba ahorita y creo que es muy importante que México lleve una solución en los 2 temas que Trump ha insistido mucho. El asunto del contenido de origen, que no podemos hacerlo por país, pero sí se podría modificar en algunos productos para hacerlo más norteamericano y menos del resto del mundo. Eso yo no creo que tenga dificultad. Y lo otro es que cada 5 años, en lugar de que se acabe el tratado, cada 5 años lo vamos a modernizar. Son 2 cosas que el señor puede decir allá en Estados Unidos como triunfos suyos y podemos terminar con este proceso. Terminaría ahorita en la 6ª ronda. Bueno, creo yo que técnicamente es factible. Políticamente a lo mejor no es la mejor manera y habría que posponerlo un poquito para ir abriéndole un espacio al señor y que no se vea tan ridículo, porque al mismo tiempo pues está perdiendo tanto lo que había querido frenar de los Dreamers como el asunto del muro. Entonces también hay que darle su margen para que no se sienta tan mal, pero yo lo vería, creo, con mucho optimismo en este momento comparado con lo que veíamos, por ejemplo, alrededor de la 3ª y 4ª rondas, que ahí sí tuvo un golpe muy duro sobre el peso y sobre el ánimo de los mexicanos. Ahorita lo veo menos gacho. A mí me gustaría dejar lo más claro posible para nuestro auditorio. Vamos a suponer que, pues sí, se sale Estados Unidos del tratado. ¿Y qué consecuencias tendría realmente para México? Yo sigo leyendo y sigo escuchando de personas enteradas, de personas preparadas, opiniones francamente muy exageradas sobre las consecuencias que tendría para México el que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio. En esencia, a mí me parece que lo que sucedería es lo siguiente. 1, tendríamos que acogernos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esas reglas quiere decir que ya los productos mexicanos no se podrían vender en Estados Unidos sin impuestos, tendrían que pagar un impuesto. Más o menos el promedio de impuesto que ya está en la regla, eso ya no se tiene que negociar, sería de alrededor de 3,5–4%. Entonces, bueno, pues eso sin duda es una desventaja para nuestro comercio internacional. Pero por otro lado tenemos el tema del tipo de cambio.
el tipo de cambio, cada vez que hay esta amenaza de que Estados Unidos se salga, 4%, se sube más de 4% en todas las veces, en todas las rondas ¿no? que ha habido clarísimamente. Bueno, en la medida en la que eso suceda, Ezra, no tendría por qué haber una afectación mayor en las exportaciones de México a los Estados Unidos. Y si no hay una afectación mayor de las exportaciones, tampoco tendría que haber una afectación importante de inversión, que ya dejáramos de recibir inversión de los extranjeros en nuestro país que tiene propósitos de producir para exportar a los Estados Unidos. Entonces, creo que en ese sentido las consecuencias no serían, pero para nada catastróficas. Todos estos análisis catastrofistas que andan circulando por ahí me parece que son inválidos. Y sí nos afecta a México. ¿Por qué? Porque un peso débil nos genera presiones inflacionarias, obliga a que el Banco de México suba las tasas de interés y eventualmente, pues sí, lesionaría las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana, pero no de manera exagerada. Digo, hemos pasado por peores problemas. Entonces, sí dejar eso muy claro para no hacer caso a estas versiones alarmistas. Y ¿no? yo te añadiría el hecho de que cada vez más en Estados Unidos aquellos que se han visto o se verían afectados por la cancelación dicen un momentito, porque además hay otros ingredientes antes de que lo cancele, ingredientes de tipo legal o elementos, más bien que más que ingredientes, elementos de tipo legal que podemos parar. Que si el Congreso tiene que ratificarlo o no, que si se puede ir a la Corte, a la Suprema Corte para decir si el presidente tiene la atribución o no, que probablemente la tenga o no tenga que pasar por el Congreso, pero que hay instrumentos para decir vamos a prolongar esto, la verdadera cancelación del acuerdo mucho más tiempo para ver si en este proceso nos deshacemos de este señor, ¿sí? Y evitamos un daño mayor, como ha sucedido con el tema de DACA, con el tema exactamente, ¿no? El de los Dreamers y otros elementos migratorios, las limitaciones migratorias. Yo creo que esto es importante. Esto lo ha hecho los distintos sectores afectados por las locuras de Trump, utilizar el sistema norteamericano, el sistema legal para evitar los contrapesos, para evitar que las locuras sigan funcionando. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente sobre el tema, la inflación, el tipo de cambio en el país, que sigue siendo una variable importante de considerar. Esto es Dinero y Poder. La volatilidad cambiaria de inicio de año, la presión inflacionaria, esto de la renegociación del TLC que ya platicamos, políticas monetarias de la Fed en los Estados Unidos, todo esto presionaría a Banco de México a subir la tasa de interés el próximo 8 de febrero. Habrá mayores presiones cambiarias en lo que resta del año, principalmente por el tema del acuerdo con los Estados Unidos en el TLC. Banco de México dice que pues tendrá que meterle ahí mano dura. Discutíamos a fines del año pasado diciendo que pues, Banco de México no debería estar subiendo las tasas porque estaría gastando demasiado rápido sus balas. Banco de México dice, perdónenme, pero no tengo de otra. Aquí hay que irla subiendo con una política pues de halcón, si le quieren llamar así, porque se nos fue para arriba la inflación ya a 6.77, va a bajar cuando aparezcan los datos, por supuesto, de enero, la semana entrante, pero de todas maneras Reserva Federal estaría en esta borrachera que tienen los gringos allá, verdadera borrachera en términos de bolsas de valores y de crecimiento, en algo que pues seguramente generará un aumento en tasa de interés por parte de Reserva Federal, y aquí no les va a quedar otra que seguir adelante, además del tema que sigue siendo un tema difícil de manejar o de cómo responder ante la reforma hacendaria norteamericana, que más que reforma pues es simplemente una disminución de impuestos en los Estados Unidos, ¿no? Así es, Ezra. Mira, para lo que tenemos más cerca es efectivamente la decisión del Banco de México respecto a qué hacer con las tasas de interés. Bueno, antes de eso, lo que va a ocurrir en la reunión de enero con la Reserva Federal. Pero para el caso de México, el hecho de que la inflación pues, se duplicó, porque en el 2016 fue 3.4%, en el 2017 fue prácticamente 6.8%, pues sí debe de tener preocupada la Junta de Gobierno del Banco Central en nuestro país. Y el único instrumento del que disponen ellos para tratar de
pues no contener estas presiones inflacionarias y estas expectativas de inflación es subir las tasas de interés. Entonces yo tengo la impresión de que el banco ahora enfrenta un reto en donde probablemente las tasas de interés en México van a tener que estar más altas de lo que deberían. Ya el 7% que existía hasta fines del año pasado, eso ya estaba más o menos bien, porque era acorde con una inflación que podría estar en el 2018 alrededor del 4% y un premio que tienes que pagar sobre la inflación que según nuestros estándares históricos es como de 3 puntos porcentuales. Entonces con el 7 ya estábamos razonablemente bien como país. Pero el hecho de que la inflación se haya desbocado un poco, pues ahora te genera esta incertidumbre, le añades la volatilidad cambiaria que tú mencionabas y demás, y bueno, pues entonces lo único que queda ahí para marcar una señal fuerte de que el Banco de México no está de acuerdo con que la inflación se vaya a subir y de regresarla, digamos, a su rango de 3-4% anual, pues es la tasa de interés. Yo me atrevo a especular que el 8 de febrero el Banco de México podría subir la tasa de interés hasta 50 centésimas. El mercado ya descontó 25, o sea que tampoco, eso ya lo ven como seguro, porque además tú bien mencionaste que la Reserva Federal irá subiendo paulatinamente las tasas de interés y pues en su primera reunión de este año pues las elevará quizá unos 25 centésimas. Entonces, creo que ahí no le va a quedar al banco de otra más que este incremento que es doloroso, pero necesario. No hay de otra. Y hay un punto que también en la reforma o en las disposiciones hacendarias mexicanas pues ha generado mayor liquidez. Anteriormente, hasta diciembre de este año, la Secretaría de Hacienda o el SAT retenía del pago del interés que te genera el banco, lo que te paga el banco por un depósito, te retenía el 0.58%. O sea, si hay una tasa bruta del 7.20 que te da o del 5, lo que sea, te retenían el 0.58. La han reducido a 0.46. Esto te implica que el interés que te está dando efectivo te está generando una mayor cantidad de dinero en circulación. A la hora que uno dice, bueno, pues es una cantidad chiquita, sí, pero estás hablando de la mayoría de los depósitos. Esto a su vez te genera, sí, una mayor cantidad de circulante que estaría también entrando en juego a la hora de establecer pues, el tema de la cantidad de dinero con la cual se están adquiriendo determinado tipo de productos. Bueno, sí, los dos elementos que son, digamos, causas últimas de un alza de tasa de interés del Banco Central son la inflación en México y la tasa de interés de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con esto en las próximas semanas. Vamos a ver la inflación de qué tamaño es. Estamos suponiendo, aquí lo habíamos platicado la semana pasada, que va a bajar un punto porcentual de 6.8 a 5.8. Si llega a bajar más que eso, pues entonces el banco tiene un poco más de margen. Si no llega a 5.8 y se queda arriba de 6, pues el banco va a tener una presión por subir su tasa todavía más. ¿Qué hace la Reserva Federal? Pues todos estamos esperando que haya una pequeña alza y esto otra vez al banco le da este 0.25 ya descontado o hasta 0.5% para tener realmente un efecto frente a la inflación. ¿Por qué puede estarse moviendo la inflación en México? Fundamentalmente el efecto hoy tiene que ver con el tipo de cambio, que se había rezagado muchísimo ese traslado a la inflación, pero ya está ocurriendo. Entonces vamos a ver qué le pasa al tipo de cambio. Si lo que tenemos es que efectivamente, como platicábamos en el bloque anterior, el tratado empieza a verse bonito y ya no va a pasar nada, nos vamos a 18, a 17.50, bueno, pues entonces ya no tienen necesidad de subir. No sé si me explico, hay varios elementos pues que tienen que estar siendo considerados para las decisiones, pero a mí me parece que en principio el banco va a hacer un gran esfuerzo porque la inflación no se les vaya y por lo tanto su tendencia va a ser a subir más la tasa de interés de lo lógico o de lo necesario para evitar este tipo de riesgos, ¿no? Mira, y hay veces que parece que es una obstinación del Banco de México, oye, que la inflación no se salga del 4%, bueno, llegó al 6.8%, pues tampoco es así una de las inflaciones más grandes que ha tenido México en su historia, ni de las inflaciones más grandes del mundo, pues no. Pero fíjate que en esta ocasión sí tiene que hacer un esfuerzo además adicional el banco
por cuidar el comportamiento de la inflación, porque la inflación el año pasado le pegó más a las personas de menores ingresos. La canasta básica creció 10%, si a alguien le subieron el sueldo 4%, pues salió perdiendo una cantidad muy importante. Y es que lo que subieron es el tema del gas, por ejemplo, que es un tema muy sensible, el tema de ciertos productos. El gas y los alimentos, 8% de inflación en alimentos. Eso y ahí es donde el tipo de cambio te pegó más, porque es donde ahí sí hubo una transmisión de la devaluación del peso hacia estos productos que compramos. Ahí está, veremos si con alza en tasa de interés puedes detener esto o requieres... Pues... No, es que la tasa de interés no necesariamente va a hacer que baje de precio la tortilla, eso no pasa. Lo que ocurre es que al subir la tasa de interés, la mayor cantidad de dinero se mueve hacia instrumentos de ahorro y esto lo que hace es una reducción de la demanda y entonces los que venden no pueden subir sus precios impunemente porque pierden clientes. Esa es la lógica. Yo entiendo que para muchos dicen, bueno, pues debía hacer otra cosa y obligar a los tortilleros a que no suban. Eso tampoco es una buena idea. Entonces, por eso se usa ese método. Creo que conviene, y eso no lo tiene el banco necesariamente en México hoy, pero es algo que vale la pena ir haciendo, es que que el banco pueda trabajar no solo sobre el precio del dinero, sino sobre esta otra cosa que se llaman agregados monetarios, es decir, la capacidad que tiene el sistema financiero de multiplicar el dinero en circulación, que por ejemplo en Estados Unidos es muy importante, y aquí en México también ha ido creciendo su importancia. ¿Cómo afectar ahí? Los amigos que son viejitos del auditorio se acordarán de los cortos que usaba el Banco de México. Esa era una forma directamente de intervenir ahí. Ya no lo estamos utilizando, pero podría haber otros mecanismos. ¿Qué es este punto de también estar jugando cada año en cuánto retienes de tasa de impuestos sobre el interés? Un juego bastante discrecional en el manejo del impuesto. Y antes que se nos termine el tiempo del bloque, el tema de la reducción de impuestos en Estados Unidos, en donde tendrá que haber una respuesta mexicana en el mismo sentido, ¿no? Así es, aunque no, la perspectiva es que no haya, digamos, una estampida de empresas que se vaya de México a los Estados Unidos. Sin duda, tener una diferencia de tasas de impuesto afecta. Hay que tomar en cuenta algo que es que en Estados Unidos no solamente está el impuesto sobre la renta federal, también están los impuestos locales, estatales. Entonces, lo que pagan de impuestos las empresas allá, pues le tienen que sumar las dos cosas. Aquí no, aquí es esencialmente una carga a nivel federal. Entonces, la diferencia de tasas efectivas de impuestos sobre la renta para las empresas no es tan simple como decir es que en México pagan 30 y allá van a pagar 21. En realidad, allá pagan más. Y por otro lado, también hay que reconocer que en nuestro país el margen de utilidad que tienen las empresas manufactureras nacionales o extranjeras es mayor. Entonces, aunque pagues más aquí, como que tienes más canicas para pagar y pues no te vas a ir a Estados Unidos a pesar de que pagues menos porque tú sabes que allá tus márgenes de ganancias son más reducidos. Entonces, cuando sumas eso, creo que no los efectos no deben ser mayúsculos, pero sin duda sí la autoridad hacendaria en México eventualmente tenemos que ir emparejándonos porque si no, estas cosas sí van deteriorando poco a poquito en el tiempo algunas inversiones y algún crecimiento económico. Allá bajaron la tasa de impuesto sobre la renta de las empresas, pero les quitaron deducciones. También. Entonces, la tasa efectiva, que cuando estaban pagando según ellos, la nominal era 35, pagaban 24. Ahora la nominal es 21, ¿cuánto van a pagar? Todavía no sabemos. Entonces de eso va a depender mucho el impacto. Cambiaron la forma como se mide el impuesto, ya no es a empresas estadounidenses, sino a empresas establecidas en Estados Unidos, lo cual generó un impuesto adicional a subsidiarias que están fuera del país, que se va a pelear en la OMC, al menos por los países europeos. Entonces falta ver cómo se acomoda eso. Estados Unidos bajó impuestos en lo general, lo cual significa que va a incrementar su déficit y va a tener problemas. Tampoco nosotros podemos ir en la finta así nomás. Y adicionalmente estamos en campaña electoral. Bajar el impuesto sobre la renta a empresas implica subir otro impuesto, a lo mejor el IVA. ¿Quién lo va a hacer en una campaña? Pues nadie. Entonces todo el mundo tranquilo, de aquí a julio no se va a hacer nada. Eso queda claro. De aquí al año entrante. No, quién sabe en septiembre. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que digo. Que a lo mejor para septiembre, pero de aquí a julio ustedes tranquilos, serenos, y aquí les informamos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el relajo que se traen en los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder.
El inicio de 2018 no ha sido bueno para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión con legisladores republicanos y demócratas, mientras discutían la reforma migratoria y el futuro del programa DACA, el de los jóvenes que llegaron pues, en la infancia con sus padres, sin papeles por supuesto. Esta protege a 690,000 de ellos de la deportación. Les llamó, así lo dijo textualmente, países de mierda a las naciones de las que llegan estos inmigrantes, y esto se armó la grande hace un par de días. Trump advirtió que DACA probablemente estaba muerto y apeló a un juez el fallo para reanudar el programa a través del Departamento de Estado. Dice que llevará el tema a la Corte para echarlo para atrás. Se hace bolas y se hace bolas. De repente alguien lo convence de que hay un plan, de que hay una salida. Lindsey Graham, que es un senador al que había criticado a Trump, de repente Trump entra en trance con él y decide que esta es bueno y se conecta con un senador demócrata y le llama por teléfono y le dice: vente a la Casa Blanca, ya tenemos todo armado y va a salir el DACA y el muro y el financiamiento, ya lo tenemos listo. Y en medio se les atraviesa, en el camino, en lo que van de ahí, de ese acuerdo, llegan a la Casa Blanca. ¿Y qué creen? Que se les adelantó John Kelly, el jefe de la Casa Blanca, ahí, del staff. Y cuando llegan, están otros senadores opuestos al tema, y Trump diciendo que ya cambió el asunto, les cambia la jugada totalmente, diciéndoles: no, todo lo que dijimos eso ya no, ahora vamos por una reforma migratoria endurecida, cerrada, etcétera, etcétera, y empiezan a discutir, y ahí se les sale la expresión esta de países de M, y bueno, pues termina por convertirse esto en una verdadera locura. Se vuelve ese el tema central de las distintas cadenas de televisión, el tema del racismo del presidente o no, y esto atora a un gobierno que tiene pocos días para funcionar con presupuesto propio, en una situación, decían, de caos durante el primer año de gobierno del presidente Trump. Macario. Yo creo que a lo mejor los amigos del auditorio nunca lo hubieran imaginado, que nos iba a dar pena el pueblo estadounidense con ese presidente que tienen hoy. Siempre nos habíamos quejado de los nuestros. Bueno, pues este es peor que cualquiera de los nuestros, al menos hasta este momento. Juntos. Varios de ellos juntos. El señor es, como creo que ya es evidente, racista. También desprecia a las mujeres, como también se sabe. Y sin embargo ahí sigue, ¿no? ¿Y por qué sigue? Pues porque es un pelele que tiene mucha utilidad para el Partido Republicano. La semana pasada platicábamos acerca de este libro que salió hace 10 días del señor Wolf, se llama Fuego y Furia, en donde pues dice: el último que llega a platicar con él es el que lo convence, y ya se va para ese lado, y termina el libro diciendo: pues es que ya su espacio de atención se ha ido reduciendo, repite con mucha frecuencia las cosas en lapsos de apenas unos cuantos minutos, es decir, el señor ya no tiene el uso de sus facultades mentales en buenas condiciones. Dice su doctor. Sin embargo, le mandaron un doctor para que lo revisara, y dice que no solo está muy bien de la mente, también del cuerpo. Todo. Mide 1,93, hay que aclarar que medía 1,90 cuando entró a la presidencia, entonces ya subió 3 centímetros, y pesa 239 libras, que es justo una libra menos que obesidad para esa estatura, de manera que seguramente le ajustaron ahí. Eso es verdaderamente una tragedia. Yo la verdad pediría otra opinión. Yo creo que no necesitamos otra, es evidente, o sea, no necesitamos pedir más otra opinión, mandarlo a Rochester, una cosa así. Yo creo que lo que ha estado haciendo el señor Trump es, se ha ido convirtiendo en este pelele que el Partido Republicano utiliza en su beneficio. Sacaron la reforma fiscal por él, y creo que lo van a mantener ahí mientras les sea útil. Si creen que pueden ganar la elección de noviembre teniéndolo en la presidencia, ahí va a seguir. Si creen que los puede poner frente a una tragedia electoral, entonces pues le van a acelerar al asunto este de Rusia y el dinero y demás, y se van a deshacer de él. Yo creo que de eso depende todo. Hay que ver que el Partido Republicano tampoco tiene una visión de conjunto. Su líder más evidente, el señor Paul Ryan, no creo que tenga la capacidad de representar a todos. El líder del Senado está peleado con él. Entonces, no está bonito allá, ¿no? Yo creo que al presidente Trump le haría bien platicar, aunque sea por teléfono, con el expresidente Zedillo. Yo recuerdo
haber escuchado alguna vez de Zedillo que decía que nunca había que perder la oportunidad de quedarse callado. Y ese es precisamente el problema con el presidente Trump, que no se puede contener, o sea, le gana la urgencia de declarar y ahí es donde cae en contradicciones. A mí me ha llamado mucho la atención que pues ya esta tónica de la política del chantaje, ¿no? O sea, con el tema migratorio, el presidente Trump primero suspende el programa de los jóvenes estos que nacieron en Estados Unidos y que tienen permiso de trabajar y de estudiar temporalmente en ese país, lo suspende, algunos jueces lo dicen que está mal y que no puede hacer y lo reinstalan, y entonces Trump dice, bueno, yo podría ser un poco más flexible con los Dreamers famosos, con el DACA, pero pues los demócratas tienen que darme una lana para construir el muro. Y los demócratas dicen, no, ya sé aquí es que pues a lo mejor a puertas cerradas sí podemos tener este tipo de conversaciones, pero cuando usted lo declara en la prensa, mejor vamos a hacer una cosa, dicen los demócratas, ¿qué le parece que nos deja de amenazar? Porque si no, entonces no le vamos a autorizar los fondos para que su gobierno siga funcionando. Bueno, esa política creo que no lleva a ningún lado, a la larga me parece que está minando y deteriorando seriamente ¿no? a las instituciones en los Estados Unidos, y eso es parte de lo que el señor Trump no le importa, o sea, no es que no lo perciba, yo creo que es que no le interesa. No sé exactamente dónde va a terminar lo del DACA, pero me llamó la atención una carta que firmaron 3 jefes del Departamento de Seguridad del Homeland Security diciéndole al señor Trump que por favor no interrumpa de la manera como quiere hacer el programa DACA, porque genera una cantidad enorme de incertidumbre, porque no son enchiladas, ¿no? El deportar a cerca de 800,000 jóvenes potencialmente. Hace un par de días alguien que tenía 39 años viviendo en los Estados Unidos lo deportan. No era Dreamer. No era Dreamer, no es Dreamer. Sí. No es Dreamer, pero es una tragedia humana. Esto lleva 30 años viviendo allá, 25 años trabajando ahí, pagando impuestos, tiene una familia y de pronto ahora le vete. Pero esa es la flexibilidad que le das. Son 800,000 Dreamers que los pones en la incertidumbre total. El 90% de los Dreamers está trabajando, Ezra. Entonces pones en incertidumbre a los pobres jóvenes que ahora dicen ya estoy fuera de la ley. Pones en incertidumbre al que lo contrató, porque si lo sigue contratando, entonces él también va a estar fuera de la ley. Y pones en incertidumbre a todo el aparato legislativo y al aparato administrativo, porque no sabes qué es exactamente lo que vas a hacer. Perdón, además, aquí hay un punto fundamental. Esta idea de quiénes son los migrantes que llegan a Estados Unidos, aquí hay un problema serio de definición. Estados Unidos se construyó como un país que hacía de los migrantes que llegaban sin oportunidad, sin capacidades absolutamente, las condiciones del país los volvían gente que lograba el famoso American Dream, el sueño americano. Decíamos, los mexicanos cómo trabajan en Estados Unidos, lo que no hacen aquí, llegan allá y logran y son productivos. Le pasa a todos estos grupos minoritarios. Así se construyó ese país, con esa lógica, con esa estructura, con ese espíritu, etcétera, etcétera. No es un país que le abrió la puerta a gente de grandes capitales, ni con grandes conocimientos, etcétera, que también, por supuesto, son necesarios, pero así no se construyó. Y hoy quiere darle la vuelta a eso en algo que simplemente no le funciona, porque sin esos Dreamers, sin esos trabajadores... Pero además es con un sesgo racista, porque luego Trump declara, bienvenidos los inmigrantes. Pues sí, pero de Noruega, ¿no? Sí, Noruega. Los noruegos no van a ir a un país tan baja calidad como los Estados Unidos. El sistema que dices que atrajo a mucha gente que después produjo, también tenía sus errores e incluso aceptaban criminales. Uno de ellos es el abuelo de Trump. Está documentado que el señor tuvo que salir corriendo porque cometió un crimen en Alemania y por eso se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, a lo mejor en el fondo de su corazón lo que el señor Trump quiere hacer es evitar que lleguen personas como él a los Estados Unidos y por eso pues anda buscando de otro lado. Sí fue curioso esto de que países como Haití, El Salvador y países africanos, aunque no estaba especificado cuáles, es a quienes despreció y dijo deberían ser noruegos los que vinieron.
vinieran. Y es al revés. Van allá quienes quieren hacer algo nuevo, no quienes están viviendo mejor en su país. Pero pues sí, no pero entiende. eso no entiende y ahí están atorados. Mauricio González Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos también en la radio, recuerde, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.